Hola a todos. Bueno, ya vayamos rápidamente a un resumen. Ya he hecho 200 y tantos videos. El problema sigue ahí, sigue teniendo la naturaleza que tiene, pero lo que corresponde hacer ahora es comentarios sobre asuntos y problemas coyunturales. Si a alguien le interesa el asunto, yo invito a cualquiera a ver los anteriores videos. Los pueden ver al doble de velocidad. Creo que se entiende bien, la voz humana es suficientemente lenta en promedio como para que acelerarla al doble no confunda. Bueno, damas y caballeros, el día de hoy que comenzamos Diario del Fin del Mundo, voy a hablar sobre algo que ha sucedido en Japón. Y es que el año pasado se asesinó a Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón. Sabemos quién lo asesinó, sabemos por qué lo asesinó, y es simple y llanamente un ciudadano que hizo una especie de escopeta, se podría decir, hizo un arma, y si no me equivoco, hizo unas dos porque disparó dos veces. Pero no estoy recordando a la perfección el acontecimiento. Lo importante es de que utilizó un arma artesanal. Eh, y Las razones por las que asesinó a Shinzo Abe son económicas. En otras palabras, él y su familia tuvieron un gran pesar económico por alguna inversión que hicieron o por algún dinero que prestaron a una institución vinculada a Shinzo Abe. Entonces ahí tenemos, ¿no? La razón por la cual este individuo, ¿no? Asociara sus problemas económicos específicamente con la personalidad del primer ministro. Entonces ellos perdieron dinero en esa inversión o en ese préstamo y todas esas cosas. Y entonces ahí el ciudadano fue volviéndose cada vez más y más rencoroso, ¿no? Con una dirección, y esa dirección era el ex primer ministro. Entonces, cuando el primer ministro hace una visita a ese lugar, eh, a las- a la- durante su campaña, él lo ataca, ¿no? Y logra herirlo de tal manera que muere. Entonces, ese podría ser un dato aislado muy triste, muy dramático porque involucra un magnicidio, pero no es lo único que ha pasado, sino que hace pocos días hubo un atentado al actual primer ministro. Entonces, a ver, denme un segundito a ver, ya va. Bueno, entonces, este año, sí, este año tenemos, eh, déjeme verificar, sí, aquí está. Tenemos un ataque al actual primer ministro. Entonces, el actual primer ministro, ah, pri- pri- el actual Fumio Kishida estaba haciendo algún evento político y tuvieron que suspender el acto político y y en primer lugar se ve que está ahí alguien lanzando una bomba, ¿no? También es ¿cómo se dice? Una bomba artesanal. En este caso es una bomba de humo, dicen, y de que fue también arrestado el involucrado, ¿no? Por si acaso, esto viene 8 o 9 meses después del asesinato del anterior primer ministro, de Shinzo Abe. Entonces ahí lo que vemos es un patrón, ¿no? Es un patrón de violencia política. Por si acaso, en el segundo caso, las razones por las cuales
Se atacó al primer ministro, de acuerdo a lo que veo en las noticias, ah, tiene que ver con una cuestión política. En otras palabras, la persona que atacó fue un político y ese político, político joven, no sé de qué edad tendría, no se le dejaba participar no se lo eligió como candidato en una elección o algo así, y entonces de ahí tenía el rencor y todas las demás cosas para atacar al actual primer ministro, ¿no? Entonces sí, no se le permitió hacer campaña. Entonces, el político joven que atacó en el nuevo ataque tiene 24 años. 24 años, entonces es muy joven. Ah, entonces, ¿por qué suceden estas cosas? En primer lugar, Japón no es, bueno, rápidamente vayamos. Japón no es extraño a la violencia en la política, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ah, a pesar de algunos eventos, ¿no? Y algunos eventos críticos y algunos movimientos violentos, estamos hablando en casos de terrorismo, ¿no? Porque tenemos facciones socialistas, comunistas, ¿no? Que ya saben, se debe pelear contra el Estado y por lo tanto va a haber algunas cosas. Pero fuera de eso, la situación política en Japón post 1945, a pesar de que siempre fue caótica, no ha sido violenta. Eh, la política japonesa tiene la característica de que sus primeros ministros tienen una muy corta esperanza de vida en el sentido de que van a ser primeros ministros por muy poco tiempo, ¿no? Se utilizaba, se les decía, ¿no? El ministro tsetse, ¿por qué? Porque tiene la esperanza de vida de un mosquito, ¿no? En otras palabras, año y medio y nada más. Ah, lo mismo se dice, por si acaso, del primer ministro italiano. Entonces tiene una muy rápida renovación de liderazgo, muy rápida renovación de personas involucradas a la cabeza del Estado. Perdón, a la cabeza del gobierno, porque la cabeza del Estado siempre es el emperador de Japón. Entonces tiene esa agilidad, ¿no? Pero también socialmente tiene un montón de partidos y tienen que hacerse coaliciones y es por eso que duran tan poco los políticos en el cargo de primer ministro en Japón. Por si acaso, eso es hasta Shinzo Abe. Shinzo Abe es famoso más bien por haber sido primer ministro por tanto tiempo seguido. Porque una cosa es ser primer ministro en una ocasión y después cambia y después otra vez vuelve y todo lo demás, ¿no? Entonces Shinzo Abe no, fue elegido, reelegido, reelegido, su coalición fue elegida durante mucho tiempo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a que hay en este momento, o desde hace muchísimo tiempo atrás, la economía japonesa está en una situación muy particular. Son los primeros en haber ingresado en lo que es una flexibilización cuantitativa de una u otra manera. Estamos hablando de que ellos están en flexibilización cuantitativa desde los años 90. Eh, si bien el primer ministro cambiaba rápidamente, cuando es elegido Shinzo Abe, se lo respalda por mucho tiempo. Cuando en el resto del mundo tú tienes cambios políticos drásticos, como es la elección propia de Donald Trump, como es el voto del Brexit, entre otros muchos ejemplos, ¿no? Entonces la política en el resto del mundo se va descalabrando, ¿cómo se dice?, destrozando el centro, y más bien en Japón, que responde al mismo problema, se centra por un tiempo en Shinzo Abe. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente está pidiendo respuestas, porque la gente está presionada.
tenemos brutales problemas económicos y literalmente se está atacando y haciendo sufrir a la población japonesa. La población japonesa está disminuyendo. ¿Por qué está disminuyendo? Porque es demasiado caro. ¿Qué se está haciendo para, digamos, enfrentar ese problema? No se está haciendo nada. Y desde el 2013 la flexibilización cuantitativa es cada vez más fuerte y por lo tanto el ataque a la población japonesa es cada vez mayor y mayor y mayor. Entonces tenemos aquí dos casos completamente distintos de personas completamente distintas por razones completamente distintas. Una es un ataque político por razones políticas, el otro es por resentimiento económico vinculado particularmente a Shinzo Abe. Pero no se debe olvidar de que cualquier disputa de cualquier tipo tiene todas las posibilidades sociales para responder a ella. En otras palabras, ¿por qué no te quejas? ¿Por qué no demandas? ¿Por qué no haces algo legal? ¿Por qué no haces X? ¿Por qué no votas en contra? ¿Por qué no te afilias a otro partido? ¿Por qué no haces? Entonces, digamos, tienes ahí todas las posibilidades que estas respectivas personas, sendas personas, podrían haber elegido para actuar. Pero en vez de actuar de esa manera, actúan con violencia. ¿Por qué? Obviamente son las razones particulares y todo lo demás, pero son dos ejemplos rápidos de una población sumamente presionada que elige responder con violencia. Y la única razón por la cual en algunos casos surge se impulsa a alguien hacia la violencia es porque se te están cerrando puertas. Y la única acción que queda es la violencia. Obviamente son dos personas de ciento y tantos millones de habitantes, pero es toda una población la que está siendo presionada brutalmente por las malas políticas del gobierno japonés. Se entrará en un ciclo de violencia si no hay respuesta política. Si el nuevo gobierno japonés, que es un gobierno completamente distinto al de Shinzo Abe, porque es fruto de otras coaliciones, si no da respuesta, la gente va a seguir sufriendo y se va a seguir enojando. Damas y caballeros, se puede hacer las cosas bien, pero primero hay que dejar de hacer las cosas mal y hay que identificar la naturaleza del problema. Bueno, ya saben, una pequeña pastilla sobre algo que se debe pensar. Espero volver pronto, espero volver el próximo martes o el próximo jueves. Hasta entonces, les invito a ver todo lo demás de lo que se ha hablado en este canal. Muchísimas gracias por su atención.